¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a una nueva catequesis en casa. Me da mucha alegría retomar esta serie de programas de catequesis en casa. Podemos decir que es como una segunda temporada, como se habla pues, de estas series de televisión, porque gracias a Dios pues me han dicho que son un material, estas catequesis que han servido, han sido muy útiles y en diferentes ámbitos pues se han utilizado para precisamente una formación cristiana, y con mucho gusto pues aquí retomamos una nueva serie de nuestra catequesis en casa. Con mucha frecuencia escuchamos, sobre todo en medios de comunicación que tienen, digamos, como poca relación con la Iglesia, que cuando los medios hablan de información sobre la Iglesia Católica, generalmente la toman desde un punto de vista como muy humano, muy hasta político, como si fuera simplemente una asociación, una agrupación en donde hay tendencias, donde hay partidos, donde pues la autoridad se logra con un apoyo de la mayoría y una serie de cosas, y entonces se deforma lo que es la verdadera imagen y la realidad de la Iglesia. Por eso quisiera que nos remitiéramos a los números 874 y siguientes del Catecismo de la Iglesia Católica, en aquella primera parte de la profesión de fe, en donde se habla de la constitución jerárquica de la Iglesia. Ciertamente la Iglesia es una institución conformada por seres humanos que estamos aquí en la tierra, que estamos determinados pues, por una época, por unas costumbres, también por efectos de la sociedad, por unos pecados que también abundan. Entonces estamos en la tierra, estamos con los pies en la tierra, estamos en medio del mundo, porque esa es la razón de ser de la Iglesia, estar en medio del mundo, pero no para contagiarse de las cosas del mundo, sino precisamente para mostrar el camino de la salvación. Y la verdadera realidad de la Iglesia es que es una institución a la vez humana, porque está conformada por un grupo de seres humanos, pero también divina, porque su fundador es Cristo, y Cristo la fundó porque quería y quiere salvar al mundo, y se inventó la Iglesia como un medio universal de salvación. Hay una frase que ha hecho historia, que la dijo un teólogo protestante, y que dice: Cristo quería salvar al mundo, vino a salvar al mundo, pero resultó la Iglesia. O sea, que como él fracasó y lo mataron, sus seguidores quisieron pues, que no se olvidara el nombre de Cristo y la historia de un hombre tan bueno, y entonces se inventaron la Iglesia, y entonces la Iglesia es como un grupo de seguidores de Jesús. Nada de eso, nada de eso. La Iglesia es una institución que Cristo quiso fundar, y que en muchos momentos del Evangelio, si cogemos el Evangelio, vemos lo que se llama la voluntad fundacional de Cristo. Cristo quiso fundar la Iglesia y le puso un orden, no simplemente dijo: el que quiera venir conmigo, que tome su cruz y me siga, sino que también pues conformó un grupo de apóstoles, además 12 apóstoles, haciendo referencia a esa nueva Israel. La primera Israel, la del Antiguo Testamento, comenzó con las 12 tribus de Israel, la nueva con los 12 apóstoles de Cristo, y luego pone a Pedro a la cabeza de esa iglesia. Esta primera catequesis quisiera hablar sobre ese origen divino y esa constitución sobrenatural de la Iglesia, y en la siguiente catequesis sobre la autoridad del Papa. Dice el numeral 874 que el mismo Cristo es la fuente del ministerio en la Iglesia, fuente del ministerio. Ministerio significa servicio, y el servicio no surge simplemente de que hay personas que les gusta servir al prójimo y entonces se apuntan a ser parte de la Iglesia, no, sino que Cristo es el que da el ministerio. En la Iglesia, cuando se habla de los ministros de la Iglesia, se habla de aquellos que le sirven a Cristo, o sea, que quieren colaborarle a Cristo a esa misión salvadora. Y no por iniciativa propia, sino porque han sido llamados por el mismo Cristo, o sea, vocacionados, tienen una vocación sobrenatural.
Él lo ha instituido, ¿no? Entonces repito la idea, el mismo Cristo es la fuente del ministerio de la Iglesia. Él lo ha instituido, Él ha instituido ese ministerio, ese servicio a la humanidad. Le ha dado la autoridad y la misión, la orientación y la finalidad. Entonces cuando Jesús le dice a sus apóstoles, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, entonces les está dando autoridad, porque les dice también que pueden sanar, que pueden expulsar demonios, en fin, que pueden hacer una serie de cosas, no solamente porque Jesús les dice vayan y háganlo, sino porque al decirlo, como es palabra de Dios, les da la capacidad de hacerlos, de hacer esos prodigios. Entonces, les da autoridad y misión. La autoridad de alguien, algún ministro de la iglesia o algún laico también. La autoridad de predicar no es autoridad de él, de esa persona, porque se le ocurrió predicar, sino porque Cristo lo manda a predicar. Entonces la autoridad le viene de Dios. Y la misión, o sea, a todo el mundo, a todos, no hagan distinción, no desprecien a nadie, ni siquiera al más pecador, síganle enseñando y orando para que esa persona se salve, porque Dios quiere que todos se salven, ¿no? Entonces ahí da autoridad y misión, orientación a todo el mundo y finalidad hasta el fin, no solamente por una temporada, no solamente por una época, sino hasta el fin del mundo. Por eso la Iglesia no se ha acabado a pesar de tantos ataques y persecuciones que ha sufrido desde sus comienzos, y en la actualidad sufre bastantes persecuciones muy fuertes, unas más soterradas y otras más explícitas, pero es muy atacada la Iglesia. Y por eso entonces en ese numeral aparece una cita de un documento del Magisterio donde dice: Cristo el Señor, para dirigir al pueblo de Dios y hacerle progresar siempre, instituyó en su iglesia diversos ministerios, ¿no? O sea, obispos, sacerdotes, diáconos, y luego también pues los servicios diversos de la iglesia. En efecto, los ministros que posean la sagrada potestad están al servicio de sus hermanos, para que todos los que son miembros del pueblo de Dios lleguen a la salvación. No se trata de hacer seguidores, ¿no? Como una campaña política, a ver si recogemos más gente, recogemos más votos y acumulamos más multitudes. Nuestro Señor en el Evangelio muestra con mucha frecuencia, de una manera muy explícita, que a Él no le interesaba pues ganar a las multitudes, no convertirse en un gran líder de mucha gente. Pues quiere que todos se salven, pero se dirige a cada uno, al enfermo, al paralítico, tanto así que cuando lo cura le dice no le cuentes a nadie. Entonces no son cuestión de mayorías, no es cuestión de multitudes, de mover masas, es cuestión de que Dios quiere que cada uno se salve. ¿Cómo creerían en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán si no se les predica? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Dice San Pablo a los Romanos 10, 14, 15. Y entonces responde el catecismo: nadie, ningún individuo ni ninguna comunidad puede anunciarse a sí mismo el Evangelio. Nadie puede decir, bueno, Jesucristo me habló y me dijo que tenía que hacer esto y aquello y que le cuente a los otros para que se salven. No, nadie se anuncia a sí mismo el Evangelio. Cristo ha querido que otros nos prediquen. Y ahí está la tarea, la misión de la Iglesia. Y entonces, por eso nos dice el mismo San Pablo a los Romanos, la fe viene de la predicación. Pues esa tarea de la predicación supone ministros de la gracia autorizados y habilitados por parte de Cristo. De Él, los obispos y los presbíteros reciben la misión y la facultad, lo que se llama el poder sagrado o la sacra potestas, de actuar in persona Christi capitis, actuar en la persona de Cristo, como cabeza, o sea, como quien dirige, pero no por ellos. Un obispo no dirige a sus fieles porque sea muy inteligente y muy sabio, sino porque Cristo se lo mandó y entonces le da las luces necesarias y la ayuda necesaria para que cumpla la tarea que el mismo Cristo le ha puesto. Que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.